Licenciado. Buenas tardes, estimados alumnos. Es un gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta. Si es así, pueden activar su micrófono. Bueno, vamos a comenzar la clase ya que no hay ninguna duda. Antes de eso, quiero preguntarles, ¿ya vieron su calificación los alumnos que entregaron la tarea? Sí, licenciado. Licenciado, sí. Bueno, pues fíjense que en relación a la tarea, quiero mostrarles hoy algunos problemas que detecté. Les voy a mostrar algunas partes de los trabajos que enviaron, por supuesto sin mencionar los nombres de las personas de quienes son. Me llama mucho la atención que la mayoría desarrolló las actividades de la primera parte sin ningún problema. Por ejemplo, en la parte de la construcción de las oraciones y la construcción de los párrafos. Sin embargo, cuando escriben el ensayo, vuelven otra vez a escribir como antes, largo y tendido y con párrafos extremadamente largos. Entonces, yo la verdad es que no comprendo, porque quiere decir que ustedes sí han entendido lo que hemos visto, pero no lo ponen en práctica. No les interesa, no les importa. Ese es el problema, ¿verdad? Y recuérdense que aquí lo que estamos viendo es una redacción que les pueda servir a ustedes en su futuro profesional como notarios, como abogados y notarios. Pero parece que quieren seguir escribiendo igual. Les voy a mostrar esas partes. Vamos a ver. Problemas de redacción que encontré en la tarea.
Vean, por ejemplo, en este texto. Fíjense que en este primer bloque, si ustedes se dan cuenta, esta es una sola oración. En la segunda hay dos oraciones. Eso fue lo que vimos, compañeros. Así es como hablamos de que teníamos que escribir. Vean también acá. También dijimos que los párrafos tenían que tener una estructura de entre 4 a 6 oraciones. Aquí construyeron oraciones de una sola oración. Perdón, párrafos de una sola oración. El primero, miren, es una sola oración. El segundo también es una sola oración. El tercero son dos oraciones. O sea, no están comprendiendo cómo debemos de redactar actualmente. Vean este caso. Dice, hablar sobre violencia intrafamiliar no es fácil, coma. ¿Con qué sigue? Con mayúscula. Hay muchos aspectos a considerar cuando se está discutiendo este asunto, aunque no sea la víctima. Punto y coma. Mayúscula. Desde tiempos remotos, la violencia es un fenómeno que acompaña a la especie humana. Ha estado en mayores o menores. Saber qué querrá decir, ¿verdad? Ha estado en mayores o menores. Es caracterizada por el uso inadecuado del poder que ejercen unas personas sobre otras. Punto y coma. Y empieza con mayúscula. Se define como aquella que tiene lugar dentro de la familia, ya sea el agresor comparta haya compartido el mismo domicilio, etcétera, etcétera. Vean, ¿cómo es posible que a estas alturas no sepamos que después de una coma y un punto de coma no se escribe mayúscula? Y uno podría pensar de que tal vez fue un error, ¿verdad? Sin embargo, ustedes lo pueden ver que eso continúa en la segunda parte. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta línea del segundo párrafo. Síndrome de adaptación general, decía en 1936 Hank Selye. Punto y coma, mayúscula. De la misma forma, podríamos expresarnos respecto al estrés. Todos hemos conocido en nosotros mismos. Punto y coma. Vean. Y en los demás, los resultados de una situación estresante. Quizá quiso decir estresante, ¿verdad? Coma, mayúscula. Fue Hans Selye el que llama el estrés. Vean. ¿Cómo podemos entender esto, jóvenes? En estudiantes que son de la Universidad de San Carlos. Yo lo único que les digo es que la persona que escribió esto debe preocuparse un poco, porque no es posible que en el nivel universitario, cuando hablamos de nivel universitario estamos hablando educación superior. Sigamos escribiendo así. Vean acá, lo mismo. Esta es una sola oración. La segunda también es una sola oración. ¿Dónde quedó aquello de
28 palabras en promedio por oración. Vean estos. Son oraciones extremadamente largas. Igual, vean cómo construyen los párrafos. O sea, no hay concepto de estructura de párrafo. En los dos primeros son oraciones aisladas. En el segundo son dos oraciones, pero la segunda es extremadamente larga. Ahora vean este caso. Vean el párrafo. Empieza en la primera página y termina en la segunda página. Y de ahí hay otro párrafo también extenso. ¿Será que hay entre 4 a 6 oraciones, jóvenes? Vean este. El mismo problema. Entonces sí, hay de qué preocuparse, pues, al menos para las personas que redactaron esto así. O quizá no les interesa, pues, no les interesa una mejor redacción. Este es otro caso parecido al del punto y coma y mayúscula. Miren, la implementación de una buena educación integral es esencial para preparar y educar a los jóvenes en su transición de adolescentes a adultos y así ejerzan sus derechos y prevengan resultados negativos en su salud, practicando la correcta toma de decisiones. Punto y coma, mayúscula. Y no paran en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 11 líneas. Es una sola oración. Vean igual. Solo oraciones. Vean este otro caso también. Estos párrafos extensos. Dijimos que era también a renglón cerrado. Este es renglón abierto. A renglón y medio. O a doble espacio. Y miren cómo construyen los párrafos. Un párrafo de 2 líneas. Algunas personas que centran el texto, lo cual es totalmente incorrecto. Porque no se trata de un anuncio publicitario, es un ensayo. Vean ese texto. Y aquí tenemos un caso de una persona que copia un texto de internet y lo pega como propio. Ese texto fue copiado de aquí.
Miren, veamos este otro. Vean, violencia intrafamiliar. Esto es lo que mandaron. Miren, fue tomado de esta página. Lo que hicieron fue copiarlo y pegarlo. ¿Cuántos puntos creen que ustedes que puede obtener una persona que hace esto? 0. Totalmente. En la actualidad ya existen formas de distinguir qué es plagio y qué no es plagio. Pues bien, eso quería mostrarles, estimados alumnos. Como ven, lo único que estoy haciendo es mostrándoles algunos trabajos, fragmentos de algunos trabajos que enviaron ustedes. Entonces, yo lo único que les digo es que cuando ustedes se reciban de abogados y notarios, ojalá hayan entendido la necesidad de mejorar su redacción. Porque ya en la calle, aquí pueden hacer eso, pero ya en la calle, cuando tengan que atender a sus clientes, cuando presenten documentos en los tribunales, ¿ustedes creen que van a poder hacer esto? Bueno, ya es una decisión personal. ¿Qué piensan, jóvenes? A ver, Cristian. Buenas noches, Lick. Yo me confundí con respecto a lo del renglón del espacio porque yo pensé que era 1.5. Yo nunca puse eso. Es que yo había leído renglón sencillo, ¿verdad? En las instrucciones decía renglón sencillo. Y después, como no sabía si se refería a 1.0 o 1.5, me puse a buscar en internet cómo escribirlo y decía 1.5, pero no sé si lo correcto es 1.0, me imagino. Sí, renglón cerrado quiere decir que no tiene interlineado en medio. O renglón sencillo. Claro. Bueno. Pero digamos, ese es un mal menor. ¿Verdad? No es gran problema. A lo que voy es a la cuestión de la redacción. A ver, Estuardo. Gracias, licenciado. Aquí solo para comunicarle ahí de que es muy bueno esto de saber poder redactar y la realidad, yo le agradezco por explicarnos dónde están los errores y como que debemos de retomar el tema, pues tal vez ya no con usted, pero sí nosotros mismos ya recibimos las clases y tal vez retomar ese tema para poder redactar bien, porque es aquí donde tenemos que aprender, porque ya profesionalmente, qué tristeza llegar a redactar un documento y que lo vayan a ver personas importantes, ¿verdad? Entonces, yo solo agradecerle ahí por revisar la tarea con nosotros. Gracias. A ver, Edín. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Realmente sí, hablando en general, incluyéndome, realmente es preocupante la forma de redactar. Yo soy auditor, es segunda carrera que inicio y dentro de mis labores pues está definitivamente redactar numerosos informes. Entonces, sí detecté diferentes deficiencias que tengo con relación a la redacción, pero principalmente quisiera dar un mensaje a los compañeros y a usted también, licenciado. En primera instancia, pues, qué bueno que este curso se está impartiendo en el primer semestre de la carrera, porque definitivamente nos hace ver nuestros errores al redactar. Entonces, qué bueno que lo estamos recibiendo en esta instancia. Una de las maneras de mejorar nuestra redacción es leyendo, jóvenes. Leyendo, para poder
nutrir nuestro vocabulario y muchas veces al redactar nos topamos con palabras repetitivas, entonces el leer nos va a ayudar a poder usar sinónimos para que la redacción, en la redacción no repitamos muchas veces la misma palabra. Otra técnica es lo que escribimos, volvámoslo a leer, porque muchas veces tenemos la idea, lo escribimos como se nos ocurrió, pero al leerlo no se entiende nada. Y también ponernos en la posición del lector, a quién va dirigido. ¿Será que se entiende lo que estoy escribiendo? Y realmente no lo digo por nadie, en lo que por cuestiones de que todos mejoremos, realmente sí es vergonzoso muchas veces enviar o recibir un documento de una persona que en teoría ya es profesional. Entonces yo creo que esto es muy, muy delicado y muy imperativo en cualquier profesión, creo yo. Y agregando, no solo en la redacción, sino que también en la forma que hablamos. Aunque vayamos en el primer semestre, creo que nuestro vocabulario tenemos que empezar a entrar o a empezar a creernos de que vamos a ser profesionales. Entonces creo que hasta en nuestro vocabulario tenemos que iniciar desde ya, compañeros. Y agradecido con el curso, doctor, porque aunque tal vez puedo tener un poquito de experiencia en redactar informes, pero me di cuenta de que todavía me falta mucho y qué bueno que este curso está en el primer semestre. Solamente, gracias. Gracias, estimado alumno. Pues bien, eso era un poco lo que quería que revisáramos. Hacer conciencia en ustedes jóvenes. Vean, después de este curso ya no me van a ver. Bueno, tal vez me vengan en el próximo semestre dando otro curso, pero de ahí ya es decisión de ustedes. Ya es una cuestión de entender de que están estudiando una profesión que requiere una buena redacción. Una buena redacción, una buena ortografía. Pero ya eso está en la conciencia de cada quien. Dicho esto, jóvenes, vamos a comenzar entonces la clase. Bueno, vamos a ver. Antes de esto, quiero informarles. El segundo examen parcial, también en Classroom, ya encuentran ustedes la información sobre el contenido y la fecha del examen parcial. El segundo examen parcial, el cual se va a efectuar la próxima semana, el día 19, miércoles 19 de abril. Pues bien, el segundo examen parcial está integrado en total por 40 puntos. 20 puntos de la tarea que ya hicimos y 20 puntos del examen escrito, el que se va a realizar el próximo miércoles. ¿Verdad? Entonces, la calificación del segundo parcial va a unir esos dos áreas. Los puntos que obtuvieron en la tarea y los puntos que van a obtener en el examen parcial. Bueno, vamos a empezar entonces. El lenguaje. Los seres humanos tenemos necesidad de comunicarnos. El lenguaje es la facultad específica de los seres humanos que sirve para expresar pensamientos, emociones o sentimientos. La lengua es un producto social. Cuando me refiero a la lengua es a la expresión lingüística que tenemos, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de manifestarla a través de los gestos, de las señales, de los movimientos, de las miradas, pero fundamentalmente a través de la palabra, el lenguaje oral. Y decimos que es un producto social, porque nosotros en forma aislada no vamos a poder desarrollar el lenguaje.
¿Y con quién vamos a hablar entonces? A veces uno cuando va caminando en la calle ve que alguien va hablando, como que estuviera hablando solo, pero entiende que tiene puestos unos audífonos y lo que está haciendo es hablando por teléfono celular, pero solo no podía hablar. Por eso le llamamos que la lengua es un producto social, porque nos necesitamos entre los seres humanos para poder expresarlos. El lenguaje oral o lengua es convencional, porque los miembros de una sociedad se han puesto de acuerdo en su uso, aunque en forma tácita. Ustedes me van a decir, a mí nadie me preguntó si estaba de acuerdo en usar el español. Por supuesto que no se lo preguntaron. Pero ustedes han nacido, han crecido, se han desarrollado en un ambiente en el cual la forma de expresión lingüística es el español. Por eso manejamos el idioma. Lo mismo sucedería si hubiéramos nacido y desarrollado en un ambiente lingüístico cachiquel, mam, alemán, japonés, en inglés, en sutujil, en chino. A eso es lo que le llamamos lengua convencional, porque es el entorno en el cual nos desenvolvemos. Y cada idioma es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque a determinado objeto se le denomina de determinada forma. No todos los seres humanos le hablamos, decimos a las cosas, a los objetos de la misma manera. Ahí tienen ustedes una imagen. En español decimos árbol, pero en otros idiomas se conoce como tree, arbre, bam o che. Ese es el carácter arbitrario. Existe el idiolecto o habla. El idiolecto es la forma de hablar característica de cada persona. Cada uno de nosotros habla de una forma diferente en el tono en que expresa, las palabras que escoge para poder expresarse. Hay personas que tienen un léxico muy amplio, pero hay personas que tienen un léxico muy estrecho. Poquitas palabras para referirse a muchas cosas. Como muy bien decía el compañero Edín, la forma en que podemos superarnos es a través de la lectura. Y cuando escuchamos a una persona que utiliza muy pocas palabras para expresarse, es una muestra inconfundible que es una persona que no lee, porque su vocabulario es muy reducido. El idiolecto también se manifiesta a través de las palabras, frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y la pronunciación. Ustedes pueden estar en medio de un montón de gente y distinguir la voz de una persona amiga o de un familiar. Eso es el idiolecto. Como es una acción individual, también cuando hablamos podemos cometer errores semánticos. Semánticos en cuanto al significado y sintácticos en cuanto a cómo construimos las oraciones. Cuando hablamos es casi siempre una acción espontánea. O sea, estamos hilvanando palabras de la nada. Y como mucho tiene que ver con nuestra lectura, las personas que no leen les cuesta articular bien las oraciones, porque las están inventando en ese momento. Otra cosa es cuando escribimos, ¿verdad? Porque ya tenemos más posibilidades de hacerlo tranquilamente. Existen varios niveles en el uso de la lengua. Un nivel de lengua se refiere a los matices especiales que un grupo social le da a un idioma.
En los niveles inciden las circunstancias, la ubicación geográfica, la educación, la influencia ambiental, la ocupación, la profesión. Entre los niveles de la lengua tenemos la lengua general, la lengua regional, la lengua vulgar, la jerga, la lengua culta, la lengua formal, la lengua informal. Veamos qué es la lengua general y la lengua regional. El idioma español o castellano es una lengua general que se habla en varios países. Como lengua general se habla en el continente europeo, en España, en el continente americano, en América del Norte, Estados Unidos, México, en toda Centroamérica, en toda América del Sur, en el Caribe y también en Asia. A eso es lo que llamamos lengua general. Es un idioma que se habla en diferentes partes. Sin embargo, en cada parte, en cada país, en cada región, hay una lengua regional. Países grandes como México, por ejemplo, tienen el español como lengua general, pero tiene regiones. No es lo mismo como lo hablan los del norte, los del centro o los del sur de México. Y países pequeños como Guatemala, igual. Las personas que viven en el oriente hablan diferente a las personas que viven en el occidente o que viven en el sur, en la costa, o que viven en el norte, en Petén, por ejemplo. Esas son lenguas regionales. Y eso es lo mismo que sucede con otros idiomas, ¿verdad? Con los francófonos o los anglófonos. Y ambos tienen sus particularidades, ¿verdad? Léxico, vocabulario, la forma de expresar lo que es la fonética y la forma de construir la gramática. Ustedes, por ejemplo, han oído hablar a un cubano. Los cubanos hablan, pero como a 1000 kilómetros por hora. Cuesta entenderlos. O cómo hablan los chilenos también. Cuesta a veces entenderlos. Bueno, lo mismo dirán de nosotros, ¿verdad? Esas son la lengua general y la lengua culta. Ahora, perdón, la lengua general y la lengua regional. Ahora veamos la lengua culta. La lengua culta se ajusta a las normas de corrección, claridad y riqueza de vocabulario. Si ustedes quieren, el objetivo de cursos como este es que ustedes lleguen a alcanzar en algún momento una lengua culta, una lengua de un profesional universitario. La lengua culta se ajusta a las normas de corrección, claridad y riqueza de vocabulario. Y tenemos 3 planos. El plano morfológico. Ejemplos. En el plano morfológico, las personas dicen maestro, satisface, denme, anduve. En el plano sintáctico, o sea, de construcción, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos gradúa a abogados y notarios. En el plano fónico, mendigo, intervalo, detective. Ahora, comparemos esta forma de expresarnos con la lengua vulgar. La lengua vulgar es la que tiene numerosas desviaciones de las normas de corrección. La lengua vulgar es la que escuchamos en la calle. En el plano morfológico, si en la lengua culta decimos maestro, aquí dice maestro. Satisfacción. En el plano sintáctico, yo tengo un mi carnal. En el plano fónico, mendigo, no dicen mendigo, mendigo. Y cuando la gente va a la tortillería, ¿ustedes creen que van a decir correctamente tortilla? No. ¿Me dan 10 quetzales de tortillas, por favor?
Mejor si son de color amarillo. Lo decimos amarillo. Amarillo. ¿Va? Entonces, esta es la lengua vulgar. También existe la lengua coloquial o familiar. Se utilizan giros o formas determinadas que no siempre se adecúan a la comunicación escrita. Se caracteriza por el uso de diminutivos. Guayito, tacita de café, perrito, almuercito. O se usan apócopes, contracciones, ¿verdad? Ya no es Guadalupe, Doña Lupe o Don Lupe. Ya no es María José, es la Majo. Ya no es María Fernanda, es Mafer. Moto no es motocicleta, es moto. La cicle, la bicicleta. Ya no es el televisor, es la tele. O el refrigerador, es el refri. O la refri. Entonces, esta es la lengua coloquial o familiar. Ahora, la jerga. Jerga es un lenguaje especial que utiliza un grupo humano particular. Generalmente de tipo profesional o vinculado con cierto oficio, para comunicarse entre sí. Dicho lenguaje a menudo no puede ser comprendido por quienes no pertenecen al círculo o desconocen la terminología. La jerga que es un lenguaje técnico, un lenguaje el que hablan los médicos, que hablan los ingenieros o que hablan los abogados, se distingue con el argot. El argot es un lenguaje coloquial utilizado por grupos de personas principalmente jóvenes. Es más despreocupado, no responde a reglas. Aquí tenemos la regla profesional, habeas corpus, litigar. Prenda, juicio. Veamos la jerga juvenil. Simón, Nel, Cruz, Tacuche. O la jerga regional. Queso de capas, Majunche, Huiro. La lengua técnica y profesional que se parece bastante a la jerga, ¿verdad? De hecho, es casi lo mismo. Lengua técnica o profesional o jerga. Cada ciencia, profesión o arte requiere de un vocabulario específico para dar a conocer los conceptos que les son propios. Existen lenguas técnicas como la medicina, derecho, gramática, economía, entre otros. Ahí tenemos palabras de la lengua técnica de derecho. Habeas corpus, querella, hurto, cónyuge. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos, jóvenes? No, licenciado, todo bien. La lingüística. La lingüística es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Licenciado, disculpe, unos compañeros habían levantado la mano, Elisa Dueñas y Estuardo Rodas. Es que, vean, cuando yo estoy presentando, les he pedido que por favor no esperen a que les dé la palabra porque no puedo ver. Yo en la computadora tengo abierta la presentación. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, por favor, hablen. A ver, compañeros. Gracias, licenciado. Licenciado, esta presentación que usted está dándonos es el del libro de algunos elementos de normativa y gramática, ¿verdad? Así es. Ah, Esta es muchas gracias. del libro que tienen ustedes en Classroom, ¿verdad? Porque el que usted me está hablando es el de la licenciada Carmen Rosa. Este pertenece Sí, a exacto. gramática. Parece que usted no ha entrado a Classroom.
Sí, licenciado, he entrado, pero también tengo el físico, Ah, vaya, el de perfecto. Carmen Rosa Pineda. Y sí son similares, solo las palabras cambian un poquito. Exacto, sí, gramática normativa y gramática de usos. Ese es el que usamos nosotros, pero si usted tiene el otro, no hay ningún problema que lo use. De hecho, son complementarios. Bueno, vamos a ver. La lingüística es el uso, es el estudio. ¿Alguien más iba a hablar? Disculpen. Porque el compañero me dijo que había 2 personas. Ahorita solo ha hablado una. Creo que dejó su mano levantada, licenciado. Bueno. La lingüística estudia las estructuras del lenguaje humano, sus variaciones a través de las familias de lenguas. Las identifica y clasifica. La lingüística analiza los signos del lenguaje articulado, del lenguaje verbal, que es el producido por el aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Bueno, es el que nos permite a nosotros poder expresarnos oralmente. Vamos a ver. Aquí tienen ustedes el aparato fonador. Es el conjunto de órganos encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Lo componen 3 grupos de órganos. Tenemos los órganos de respiración, que son las cavidades infraglóticas, pulmones, bronquios y tráquea. Órganos de fonación, cavidades glóticas, laringe, cuerdas vocales y resonadores, nasal, bucal y faríngea. Y por último, los órganos de articulación, que son las cavidades supraglóticas. Ahí se incluyen el paladar, la lengua, dientes, labios y glotis. Porque muchas veces las personas creen que únicamente bastan las cuerdas vocales para poder articular palabras. Pero no, fíjense. Por eso tenemos que tener claro la necesidad de tener bien nuestros órganos. Porque como se pueden dar cuenta acá, todos participan en el acto de hablar. ¿Qué sucede, por ejemplo, si no están funcionando bien nuestros órganos de respiración? Pues nos vamos a ahogar al hablar. Y así los otros conjuntos de órganos. La lingüística se divide en varias disciplinas. Tenemos la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la ortología, la ortografía. Empecemos con la fonética. La fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana, o sea, la voz. Estudia la voz. Estudia la producción y percepción de los sonidos de la lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Observa la naturaleza física de los sonidos. Analiza la manera como se producen y se clasifican según diversos aspectos físicos, ¿verdad? Entonces la fonética es la que se encarga de estudiar la voz, cómo la articulamos, sus características. Entre los problemas fonéticos de los hispanohablantes, nosotros somos hispanohablantes, están el ceseo. El ceseo es, si ustedes escuchan hablar o escuchan hablar a otros compañeros, se van a dar cuenta que usamos mucho. Ese es el ceseo. Y las características del ceseo es que nosotros no distinguimos los sonidos de la C, la Z y la S. Para nosotros suenan igual. Zapato. Nosotros decimos zapato. Nosotros decimos zapato o receso. ¿Ven? Suenan igual. El yeísmo es la pronunciación igual de la Y y la doble L. Cabellera o yeso
suenan igual. No es igual como los argentinos que le ponen énfasis. La cabellera, de yeso. O la pronunciación igual de la V y la B. Antiguamente la llamábamos la B pequeña y la B alta. Hoy solo la conocemos por la V y la B. Y para nosotros es lo mismo, vaso, vaso, vaso. Independientemente de cuál sea sus características. Esas son las características del ceseo, ¿verdad? Las características fonéticas de los hispanohablantes. Eso lo estudia la fonética. Ahora, vamos a ver la fonología. La fonología estudia la forma como se organizan en forma lingüística los sonidos de la lengua. Si la fonética estudia cómo articulamos la voz como sonido en sí, la fonología estudia cómo agrupamos los sonidos, cómo con los sonidos desarrollamos partículas que le llamamos fonemas. Y tenemos los fonemas consonantes. Son letras consonantes que necesitan de una letra sonante, o sea, de una vocal, para crear los morfemas. Entonces, ba, be, bi, bo, bu. Esos son los morfemas con B. K, C, si, ko, ku. Los morfemas con C. Los morfemas con D, da, de, di, do, du. Y así sucesivamente. Eso es lo que estudia la fonología. También tenemos los fonemas vocálicos. Vocales que se utilizan en forma aislada o acuñadas de consonantes, acompañadas de consonantes para formar morfemas. Porque las vocales, a diferencia de las consonantes, sí podemos utilizarlas en forma aislada. A, E, I, O, U. Los fonemas son elementos sonoros que carecen de significado. Aquí tenemos un ejemplo. Amor. La palabra amor está formado por 4 fonemas o sonidos. Ahí tenemos separados. Por ejemplo, amor sí tiene sentido, pero por ejemplo en formas separadas. Amor. ¿Tiene sentido? No. Necesitamos articularlo como amor, pero en forma aislada, amor no tiene sentido. Luz. Sí tiene sentido, pero si la separamos, el us no tiene sentido. Por eso dice que separados no significan nada, ¿verdad? Tenemos que relacionarlos para que tengan un significado. Esto es lo que estudia la fonología, que nos permite saber cómo se forman las sílabas y la separación silábica. Ya se recuerdan que vimos los diptongos, los hiatos y los triptongos. ¿Cómo articulamos esas palabras? Es el labor de la fonología. Las palabras tienen un significado propio o primario. En la actualidad su significado se adquiere de acuerdo con el contexto, o sea, tienen un carácter social. Pensemos, por ejemplo, en la palabra mano. Mano, cuando ustedes pronuncian la palabra mano, inmediatamente se refieren a esa extensión de las extremidades superiores, ¿verdad? Que terminan en 5 dedos. Pero no solo eso. También tenemos la mano como unidad de medida. Ustedes van al mercado y me da una mano de jocotes, por favor, o una mano de mangos.
Ahí ya es otro significado. O cuando están hablando con amigos, mira, mano, disculpa, mano, no seas así, mano, mano. ¿Ven? Es la misma palabra con tres significados. O la palabra armonía. La armonía es algo relacionado con la música, la unión y combinación de sonidos. Pero igual lo usamos en la vida diaria. La persona dice, tengo armonía. No sé por qué hoy amanecí con armonía. ¿Ven? Licenciado, Sí. entonces el uso de ese término es incorrecto. No, no es incorrecto, porque por eso estamos diciendo que tiene un significado propio. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que hay dos formas de representación de las palabras. Ya, gracias. Sí, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Porque no es incorrecto usar la palabra mano como extensión de la extremidad superior. Pues ustedes van al mercado y ¿qué palabra van a usar para pedir 5 cocotes? Una mano, ¿verdad? En fin. Aquí tenemos la diferencia entre fonética y fonología. Fonética se encarga de estudiar los sonidos y pertenece al ámbito del habla. La fonología estudia los fonemas, o sea, la articulación de sonidos. Pertenece al ámbito de la lengua. Vean la diferencia. La fonética se refiere a la expresión sonora, la voz. La fonología no. Se refiere a la lengua, al idioma. Bueno, eso es fonética y fonología. Ahora, veamos qué es la morfología. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades. La morfología es una cuestión más técnica. Analiza las variantes de las palabras. En la morfología flexiva y la formación de nuevas palabras. La morfología derivativa. La morfología se ocupa del análisis de la forma y estructura de las palabras, cómo los morfemas se combinan para formar diferentes palabras y sus variantes. Para formar palabras y sus variantes. Aquí tenemos un ejemplo, vean. En el verbo cantar, si hacemos un análisis morfológico, vemos que cantar está integrado por el morfema cant, que es la raíz o base léxica, que es la que lleva el significado principal, cant, y el morfema ar. Es el sufijo que indica que es un verbo infinitivo. Entonces, según análisis morfológico, cantar está integrado por dos morfemas. El morfema cant, que es la raíz, y el morfema ar, que es la que nos indica que se refiere a un verbo. ¿Ven? Eso es un análisis morfológico. Ahora veamos la sintaxis. La sintaxis es el orden en que se establece la forma de los elementos que integran la oración. El sujeto, el verbo y el predicado. La sintaxis determina la función de cada uno de estos elementos en la oración. Permite entender cómo funciona la gramática en un idioma.
y cómo se pueden construir oraciones coherentes y comprensibles. La sintaxis es la que se encarga de decirles a ustedes. La oración está integrada por sujeto y predicado. En el predicado, el núcleo, o sea, el elemento fundamental del predicado es el verbo, porque el verbo es el que le da sentido a la oración. Y le dicen cómo debe integrarse entonces la oración. Eso fue lo que vimos, ¿se recuerdan? Cuando hablamos de la estructura de la oración. Eso es la sintaxis. Ahora, también podemos unir la morfología y la sintaxis, y nos da la morfosintaxis. ¿Qué es eso? Pues fíjense que es la parte de la lingüística que analiza los elementos de la lengua, que incluye su organización y su forma. Estudia el sentido de una oración a través de los elementos que la componen y las reglas que se deben cumplir en la lengua. Estudia la estructura interna de las palabras, así como la combinación con otras palabras para crear oraciones. La ortología. La ortología enseña la correcta pronunciación de las palabras, cómo las expresamos, y está relacionado con la fonética y también la ortografía. La ortografía enseña la correcta escritura de las palabras, su uso correcto en tanto letras y signos. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Si no, vamos a continuar con esta segunda parte. ¿Me podría repetir lo de morfosintaxis? Es que no le puedo escuchar mucho. Pues mire, ya lo pasé. Entonces, por favor, léalo en el libro Introducción a la Lingüística. O puede escanear en internet qué significa la morfosintaxis. Vamos a ver, entonces, fenómenos semánticos. Y disculpen porque yo les pregunté, pero nadie me consultó. Vamos a ver los fenómenos semánticos. Semántica. Es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. Es decir, analiza lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. Se encarga de estudiar la denotación y la connotación. Aquí vamos a ver lo que me preguntaba la compañera. ¿Se recuerda cuando vimos la palabra mano? Que tiene diferentes connotaciones. Y ella me decía, entonces es incorrecta la forma. No. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Porque cuando hablamos de semántica, estamos hablando de lo que significan las palabras. Y cuando hablamos de significado de las palabras, encontramos que hay palabras que no tienen un solo significado, sino tienen varios significados. Y para poder comprender los significados, vamos a estudiar la denotación y la connotación. Vamos a ver, la denotación es el significado estándar de las palabras, el que registran los diccionarios. En el sentido universal, el que una palabra tiene para todos los conocedores de una lengua. Ahí tenemos el ejemplo de corazón. Si ustedes les dicen, ¿qué es el corazón? Pues inmediatamente van a ponerse la mano en el pecho y van a decir, es un órgano que es el que bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo y sangre desoxigenada a los pulmones. Y ya se imaginan ustedes ese órgano que siempre está palpitando, ¿verdad? Está palpitando. Cuando ya no palpita es porque ya morimos. Ese es el sentido de la denotación, porque es como el significado estándar, el significado que le damos a esa palabra. Sin embargo,
también tiene un significado de connotación. Es un sentido secundario que se atribuyen a un término y que no tienen que ver directamente con el significado estándar. El término se asocia a características positivas o negativas, determinadas por la cultura. Entonces ahí tenemos que, decíamos que corazón es el órgano que tenemos en el pecho, ¿verdad? Que bombea sangre. Pero corazón lo usamos para referirnos a sentimientos. Hay gente de buen corazón. O digamos cuando alguien tiene problemas con el novio o con la novia. ¿Qué es lo que sucede? Le duele el corazón, pero no el órgano que bombea sangre, sino sus sentimientos, hirió sus sentimientos. Pero se imagina en un corazón. ¿Ven? Entonces, connotación es el sentido que le damos a las palabras en su sentido estándar. Y connotación es el sentido que le damos como elementos secundarios, como elementos figurados. Ahí tienen ustedes. Denotación es el órgano. Connotación es nuestro sentimiento, el corazón. Y ustedes han escuchado a lo largo de su vida múltiples canciones que hablan del corazón. Hay una canción de Maná que se llama Corazón Herido, pero no se refiere al órgano, se refiere al sentimiento. Hay un bolero que dice algo así como, ya no estás aquí, corazón. Se refiere a una figura ficticia de una persona. Licenciado, en ese caso sería el alma, ¿verdad? El Donde alma, están los sentimientos. el alma, los sentimientos, ¿verdad? Eso entonces no es incorrecto, sino nuestro idioma, hoy no solo el idioma español, sino la mayoría de idiomas, recogen estas dos formas de entender las palabras, denotación y connotación. Pero no solo estamos hablando de corazón. Veamos estas otras expresiones. Denotación, en el circo hay un payaso muy gracioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el término payaso en el sentido estándar, pues es una persona que hace chistes, hace gracias. Ahora, la connotación. A veces Pedro se comporta como un payaso. Es posible que Pedro quiera hacer reír, pero de mal modo, ¿verdad? Pero él no es payaso. Por la forma en que se actúa, se le dice es un payaso, pero en forma despectiva. Denotación. Me gustaría conocer un pez tropical conseguir un pez tropical en mi pecera. Pez tropical se refiere a ese animalito. Ese es el significado estándar. Ahora, la connotación. El artista en el escenario se mueve como pez en el agua. El artista no es un pez. A lo que se refiere es que conoce muy bien su oficio y por lo tanto actúa perfectamente bien. Denotación. El color blanco es el valor acromático de máxima luminosidad. Aquí no estamos refiriendo al color en sí. Ahora, la connotación. El blanco simboliza la pureza, la inocencia y la paz. ¿Cuál es el símbolo que tenemos en mente cuando hablamos de paz? Una paloma blanca, ¿verdad? ¿O por qué las señoritas se casan de blanco? Por pureza. Por pureza. Por pureza. ¿Verdad? Entonces, el vestido blanco de las señoritas en su casamiento es connotación. ¿Comprenden esa parte, jóvenes? Sí. Sí, licenciado. Ahora vamos a ver
Connotación es como, perdón, es como una comparación. No necesariamente, sino son dos formas diferentes de entender una misma palabra. Aquí tiene otro ejemplo, mire. Naranja. Denotación. Bebí el jugo de una naranja, de una media naranja. Ahora, Jorge y su media naranja. Ahí es un sentido figurado. ¿Verdad? Porque no está hablando del fruto. Está hablando de la novia. O estoy usando medias naranjas. Ahí estamos hablando en el sentido no figurado, sino en el sentido concreto, ¿verdad? Porque los calcetines son de color naranja. Los calcetines o las calcetas son de color naranja. Son dos formas de interpretar. Una, la real, y otra, la figurada. Licenciado, perdone, entonces la denotación sería lo técnico y la connotación lo figurado. Sí, más o menos eso puede ser, ¿verdad? Eso es aproximadamente. Porque, por ejemplo, también existe la palabra taco. Cuando ustedes oyen de taco, me imagino que les da ganas de comer, ¿verdad? Se están figurando una comida. Pero taco también se refiere a la parte que tiene aquel palillo, aquel palo que se usa para jugar billar. Taco. ¿Verdad? Entonces son dos palabras que tienen diferentes significados. Pero eso lo vamos a ver también en el transcurso de la clase de hoy. Vamos a ver los homónimos. Existen dos tipos de palabras. Son homógrafas y también las homófonas. Las dos entran dentro del concepto de homónimos. Vamos a ver las homógrafas. Se escriben y pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Fíjense, se escriben y pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Ahí tenemos la palabra vino. Vino es una bebida, pero también es la conjugación del verbo venir. Él vino, ella vino. La palabra alto. Alto es una persona de gran estatura, alta. Pero también se refiere a un anuncio, ¿verdad? En la calle hay un alto de color rojo, tanto para los transeúntes como para los vehículos. O la palabra banco. Banco se refiere a una institución donde guardan dinero, pero también se refiere a un mueble, a un objeto donde nos sentamos. Sal. Sal se refiere a eso que usamos para darle sabor a la comida. Pero también sal es una conjugación del verbo salir. ¿Verdad? Esas son las homógrafas. Ahora las homófonas. Vean la diferencia. Homógrafas se escriben y pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Ahora, las homófonas suenan igual, pero se escriben diferente y tienen distintos significados. Ahí tenemos bota. De hecho, cuando ustedes dicen bota, solo el contexto les indica a qué se refieren. Bota, ponete las botas, ponete la bota. Yo voy a ir a votar, él vota, ¿verdad? La acción de elegir. Bello y bello. Como los hispanohablantes no hacemos diferencia entre la B y la V,
Bello se refiere a algo hermoso. Bello, con V, se refiere a esos pelitos que no salen en la piel. Las palabras taza. Taza se refiere al utensilio con el que tomamos café o agua, o té. Y taza se refiere a algo relacionado con la banca. La palabra hola. Hola con H se refiere a un saludo. Hola sin H se refiere a algo relacionado con el mar. Sierra. Sierra con S se refiere a una elevación montañosa. Sierra con C se refiere a jalar una puerta, por ejemplo. Varón y varón. Varón con B se refiere a un título nobiliario. Y varón se refiere a un hombre o alguien de sexo masculino. Aquí tienen ustedes las homónimas. Arriba están las homógrafas. Se escriben igual. Lunar y lunar. Mancha en la piel, lunar relativo al satélite. Luces, conjugación del verbo lucir. Luces, plural de luz. Cuerda, conjunto de hilos. Cuerda, mujer que está en su juicio. Homófonas, se pronuncian igual. Hora, conjugación del verbo orar. Hora, fracción de tiempo. Vasto, amplio. Vasto, grosero o tosco. Casar, contraer matrimonio. Casar, buscar, seguir. Nosotros no decimos cazar. ¿Se recuerdan? En primaria decíamos, dice cazar. Cazar. No, nosotros no decimos así. Nos decimos cazar. De ahí vamos a ver los parónimos. Perdone, licenciado. Sí. En las anteriores que usted mencionaba, ahí solamente entran, por ejemplo, los sujetos, o por ejemplo, es que estaba pensando en la palabra Asia, que es, se podría decir un continente, pero Asia también es de ir. Entonces, sí, exacto. Ajá, ok. Exacto, sí, porque vea, el ejemplo que usted me está diciendo es el primero de las homófonas. Ahora, conjugación del verbo orar. Hora como fracción de tiempo. Asia es un continente. Asia se refiere a que yo voy hacia el poniente, por ejemplo, yo voy hacia mi casa. ¿Verdad? Entra dentro de los homófonas. Vamos a ver los parónimos. Los parónimos son pronunciación y escritura parecida, pero tienen diferentes significados. Vean la diferencia. Aquí no estamos hablando exactamente palabras iguales, sino parecidas, para que hagan la diferencia entre estas y estas. Aquí no son exactamente iguales, son parecidas. Absolver, dejar libre de algún cargo a alguien. Absorber. Captar y retener un cuerpo, un líquido o gas dentro de él. Absceso. Cuando uno tiene pus, ¿verdad? Acceso es entrada o camino. Ocaso. Casualidad, suceso. Acaso. Ocaso es la puesta del sol. Actitud, disposición a algo. Aptitud es la capacidad. Y los sinónimos, eso no le voy a dar mucha vuelta porque ustedes ya saben que son palabras que se escriben diferente pero tienen el mismo significado, ¿verdad? Y aquí tenemos, hagamos este ejercicio, jóvenes. En el lado izquierdo tengo unas palabras y en el lado derecho ustedes me dicen a cuál corresponde. Abatido. Decaído. Decaído. Agujero. Abertura. Bello. Bonito. Bonito. Beber. Ingerir. Malvado.
Bellaco. Bellaco, sí. Capilla. Iglesia. Iglesia. Ven, entonces, estos son los sinónimos. Se escriben diferente, pero tienen parecido significado. Ahora, los antónimos. Los antónimos son los que expresan ideas opuestas. Pero tenemos abierta, cerrada. Flaco, gordo. Feo, bonito. Grueso, delgado. Día, noche. Vamos a ver, veamos los antónimos. Rápido. Rápido. Lento. Lento. Claro. Oscuro. Fácil. Difícil. Triste. Alegre. Estrecho. Ancho. Barato. Caro. Valiente. Cobarde. Separar. Unir. Gracias, ya ven. Así aprendemos los antónimos. Ahora, la polisemia. Este es otro parecido a lo que vimos anteriormente. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la mano, verdad? Sí. Polisemia se refiere a que una palabra o un término tiene diferentes significados. Cuando hablábamos de la mano, era precisamente que mano es una palabra polisémica. Banco. Pues banco tenemos la institución bancaria y un lugar donde nos sentamos. Pipa. Es una semilla o puede ser también algo para fumar. Carta. Pues antiguamente se usaban las cartas para mandar mensajes. A eso ahora lo sustituyó el correo electrónico, ¿verdad? O las cartas para jugar, las barajas. Estrella, la estrella de mar. Y ahorita que ya es de noche podemos ver las estrellas en el cielo. La copa. Copa es un trofeo, pero también es un utensilio que usamos para beber. Hoja. Hoja de un árbol. Hoja de un cuaderno. Bota. Utensilio que usamos para llevar líquido. Bota que usamos para calzar. O lengua. Lengua se refiere a un código lingüístico. O también se refiere a el órgano que usamos para saborear y también para hablar. A eso es lo que llamamos polisemia. Eufemismo. Eufemismo se refiere a una palabra que usamos para suavizar el término. Por ejemplo, nosotros no decimos, la señora ya parió, para que se oye feo. En lugar de eso, la señora ya dio a luz. Eso es un eufemismo, porque usamos una palabra que suene menos duro. En lugar de parir, entonces decimos dar a luz. Guerra, no decimos guerra, decimos conflicto bélico. Mendigo, no, indigente. Ladrón, no, amigo de lo ajeno. Calvo, no, alopécico. Borracho, ebrio. O decimos, se tomó sus traguitos. Loco, enfermo mental. Morir, fallecer. Feo, poco agraciado. Estos son los eufemismos. Aquí tenemos eufemismo y los otros, ¿verdad? Vamos a ver. Yo les digo y ustedes me dicen del lado derecho a cuál se refiere. Establecimiento penitenciario. Cárcel. Invidente. Ciego. Conflicto armado. Guerra. Ebrio. Borracho. Desempleado. Bien. Sí, parado. Parado. Obeso. Gordo. Gordo. Anciano.
Viejo. Viejo. Alopécico. Calvo. Alumbramiento. Parto. Parto. Discapacitado psíquico. Loco. Loco. Ya ven, entonces, estos son los eufemismos. Palabras que usamos para suavizar abajo de la tele los términos. Vamos a ver el hiperbatón. El hiperbatón, fíjense que el hiperbatón se utiliza principalmente en literatura, sobre todo en poesía. Figura que consiste en alterar el orden lógico de la oración. Y tenemos un poema. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Suena muy bonito. Pero el orden lógico debería ser: las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Eso ya no suena tan poético, ¿verdad? Entonces, el hiperbatón es un recurso que se utiliza sobre todo en literatura. La elipsis. Fíjense que la elipsis es cuando usamos la coma en lugar de una palabra. Ahí tenemos la idea completa en el lado izquierdo. Vamos a ver en el lado derecho ya la elipsis. Él irá al cine y Camila irá al teatro. En lugar de eso decimos, él irá al cine y Camila al teatro. Tú hablas inglés, pero Pedro no habla inglés. Tú hablas inglés, pero Pedro no. Es más compacta la oración. Tu conferencia fue más interesante que la conferencia de tus compañeros. Tu conferencia fue más interesante que la de tus compañeros. Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo vendrá Alejandro. Eso lo decimos mejor así. Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo. A este recurso le llamamos elipsis. ¿Qué es una elipsis? Es cuando omitimos palabras innecesarias. Anacoluto. Consiste en faltar a la hilación en la construcción de una oración. El anacoluto normalmente lo encontramos a las personas cuando hablan, cuando están hablando, porque a veces no hay coherencia en lo que dicen. Tenemos, por ejemplo, Clara, sus hijos estudian con los míos. Lo correcto sería, los hijos de Clara estudian con los míos, en la parte de abajo. Segunda, ella no le interesa esos negocios. Claro que lo entendemos, pero no está bien construida la oración. Lo correcto sería, a ella no le interesan esos negocios, que está en la parte de abajo. La tercera, un delincuente que se sabe poco o nada de él. Lo correcto sería, es un delincuente de que se sabe poco o nada. Y la última, es un joven que su padre es profesor, estudia conmigo. Lo correcto sería, ese joven cuyo padre es profesor, estudia conmigo. Entonces, el anacoluto es cuando no hay coherencia en las oraciones. La silepsis, figura que quebranta la concordancia en número y género. ¿Qué es número? Número se refiere a singular y plural. Se recuerda que singular se refiere a una unidad. Plural se refiere a muchas unidades. Y género se refiere a femenino o masculino. Aquí veamos. La mayor parte asistieron al concierto. ¿Por qué es incorrecta esa palabra? Porque estamos viendo que la mayor parte, eso es singular, no es plural. En cambio, cuando decimos asistieron, ese es plural. Lo correcto es la mayor parte asistió al concierto. La siguiente, la mayoría piensan que ella fue la culpable. La mayoría es singular. Piensan es plural, por eso es incorrecto.
Lo correcto es la mayoría piensa, porque todo es singular. Silepsis de género. Las palabras no concuerdan en género, o sea, masculino o femenino. Su excelencia está satisfecho con los resultados. Vean ahí el problema. Su excelencia es femenino. Satisfecho es masculino. Se refiere, por ejemplo, a un rey. Su excelencia, lo correcto sería, su excelencia está satisfecha con los resultados. No importa si es rey, si es hombre, es su excelencia está satisfecha. O en el caso del Papa, su santidad se encuentra muy ocupado. No, porque su santidad es femenino. Lo correcto es su santidad se encuentra muy ocupada. Fíjense que a veces cuando llenamos formularios, en el caso de los hombres principalmente, dice nombre Juan Pérez, nacionalidad guatemalteco. ¿Es correcto eso? No, licenciado. No, licenciada, sería No, porque le guatemalteco. están preguntando la nacionalidad. Eso es femenino. Entonces, nombre Juan Pérez, nacionalidad guatemalteca. Pero a veces le ponen guatemalteco para que no van a decir que yo soy otra cosa, ¿verdad? Pero lo correcto es en femenino. Bueno, vamos a ver. En síntesis, ¿qué fue lo que vimos hoy? Vimos si tienen el mismo significado, son sinónimas. Ahí tenemos sacerdote y cura. Si tienen significados opuestos, son antónimas. Vivo, muerto. Si solo poseen un significado, monosémicas. O sea, monosémica quiere decir que no hay otro fémur, ¿verdad? Solo un fémur. Si poseen más de un significado, polisémicas. Pluma, por ejemplo. Vean, está de ave, de cebo de pesca, estilográfica y grúa. Y hay otra más. Ahora que están muy de moda que cierran las colonias, hay garita y hay una talanquera o pluma, que es la que permite que ingrese un carro o no. Y también tenemos las homónimas, si coinciden en su escritura o pronunciación. De las homónimas tenemos dos clases, las homógrafas. Misma escritura y pronunciación. Tenemos vino de bebida y vino de venir. Y homófonas. Tenemos vaca animal, vaca de coche. Es la misma. Coche se refiere, en este caso se refiere a vehículo, ¿verdad? Misma pronunciación. La misma palabra coche. Nosotros no usamos la palabra coche para referirnos a vehículo, pero en otros países sí. En México, por ejemplo, un coche. Un coche es el que ustedes van al parque. Y coche, pues el animalito. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? Y solo con la duda, usted nos va a compartir todo lo que nos presentó hoy. Se los voy a subir a Classroom. Y solo con otra duda, lo último que usted nos presentó, ¿es un mapa conceptual o es un mapa mental? Eso es un mapa conceptual, es un mapa mental, es lo mismo. Gracias, Lic. Esto viene en el examen, doctor. Buenas noches. Exactamente, vea, vamos a ver. Usted ya entró a Classroom. Aquí está Classroom, miren. Este es el Classroom. Y aquí está segundo examen parcial. Aquí están, el segundo examen parcial incluye el libro Cuentos para aprender a leer en la universidad, los cuentos 4, 5, 6 y 7. Del libro Comunicación Lingüística, capítulos 4 y 5. Y no es libro, sino es folleto completo de gramática normativa y gramática de usos.
Lo que estamos viendo ahorita pertenece a este folleto. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda? De mi parte, no, licenciado, gracias. Tengo una duda, perdone, disculpe en relación así, si yo no llevo una buena nota por el examen, yo le escribí en un mensaje, ¿verdad? Y perdón por hacerlo así, pero fíjese que no tengo, digamos, una excelente nota de examen. Y me preocupa un poco, ¿verdad? Porque me parece muy interesante su clase, deseo aprender, pero también no quiero quedarme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer para subir unos puntitos más? Yo le escribí el mensaje, ¿verdad? Y Sí. me pudiera decir o cómo podemos hacer, perdón. Pues mire, fíjese, es muy sencillo. Yo no puedo hacer excepciones, porque si hago excepciones con usted, los demás compañeros me van a decir, yo también quiero que me dé puntos extras, ¿verdad? Fíjese que la evaluación en este curso está integrada por el primer examen parcial, que tenía una valoración de 30 puntos. El segundo examen parcial está integrado por los 20 puntos que costaba la tarea y los 20 puntos que va a costar el segundo examen parcial escrito. Y finalmente el examen final, que vale 30 puntos. Después de esas evaluaciones, no hay ninguna otra forma de obtener puntos. Muy bien, gracias. Carlos Pinto. Licenciado, buenas noches. Sí, referente a lo que decía la compañera Claudia, yo estoy igual que ella. Su clase, yo saqué 11 puntos en el primer examen. Esta sería la única clase que yo dejaría también, porque todas las demás están arriba de 26, 28, 24. Y me preocupa, y en el trabajo que dejó, pues también sí saqué una nota baja, ¿verdad? Me preocupa un poquito eso, porque pues 11 puntos saqué en su examen y yo pensé que iba a sacar 30. ¿Y dónde está la nota del primer parcial, licenciado? Perdone. Ay, compañero, tiene que subir, hay que entrar a la página de la facultad. Buenas noches. Ahí está, desde hace rato. Prosiguiendo, licenciado, disculpe, no sé, algún trabajito extra. Yo sé que no seré el único, aunque sea algo ahí que con los que nos pudiera apoyar para salir raspaditos. Sí, esta es la única clase que me tiene preocupado. Con las demás, la verdad, yo ya sé que ya gané. Entonces, con esta siento sí, se le escucha. Que la ansiedad me provoca cada día que se acerca el examen. Estudiantes, pero no, fíjese que lo siento mucho, aunque yo quisiera no se puedo, recuerdan que el día anterior, disculpen antes, ¿qué clase tenían ahorita? Y respondemos a esa coordinación y no podemos hacer excepciones. Comunicación con el doctor Chetemul. Sí, pero no termina nunca, Lick. Ya, bueno, pero yo voy a comenzar. Bueno, jóvenes, ¿se recuerdan que les había mencionado duda, les agradezco la que atención con a la el clase. Temas de cultura política prácticamente está concluido su materia para el segundo parcial.